Buenas noches amigos, gracias por su sintonía en este viernes, ya anticipo del fin de semana, viernes de los Juegos Centroamericanos. Ustedes lo han visto a través de la televisión, de las redes sociales, la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pero a lo que te traje, esta noche es un gusto, como de costumbre, los viernes darle la bienvenida a Juan Carlos Mendoza y sus invitados. Adelante Juan Carlos, buenas noches y de nuevo, bienvenido. Buenas noches, don Raúl Beltrán Bonilla, un gusto poder estar acá con usted en el noticiero Ahora. Y este día vamos a tener una entrevista muy interesante en nuestro programa, en nuestro espacio Al Aire con Juan Carlos Mendoza. Estaremos entrevistando nada más, nada menos que a una persona de mucha experiencia en la política, pero también vamos a hablar temas de qué nos deja el mes de junio. Nos deja el Día del Padre, nos deja el Día del Maestro, también hay muchas cosas, muchos cambios a nivel nacional, en temas municipal, de diputados y bueno, toda la coyuntura nacional. Así que regresamos en breves minutos. Bueno, estamos de regreso y estamos acompañados de un buen amigo. Se trata del licenciado Mauricio Rodríguez, el ex diputado, sociólogo, columnista, es docente, analista político. Bueno, tenemos la ventaja de que podemos conversar muchas cosas con el licenciado Mauricio Rodríguez. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, buenas noches a todos los amigos televidentes, a usted, Juan Carlos, y a su equipo. Siempre agradecido por tomarme en cuenta para poder compartir con la población televidente los temas de actualidad. Bueno, realmente es un gusto poder conversar con usted y estábamos hablando incluso antes de entrar al set que el mes de junio nos ha traído muchas cosas. Sí, la verdad que junio es uno de los meses más bendecidos del año, en el sentido de que se tiene pues la celebración de una figura tan importante que engloba perfectamente el rol de la socialización de la familia, como es el padre de familia, pero también el formador de las generaciones que son y somos los docentes a nivel nacional. Sí, bueno, yo creo que los docentes han tenido un gran trabajo durante este tiempo. Yo creo que ha habido también de alguna manera, no ha habido mucho reconocimiento para el gran rol que tienen como docentes. Recordamos desde la pandemia incluso que había ese rol principal de parte de los profesores y también ahí los padres de familia, muchos que querían recargar el trabajo al personal docente. Creo que hoy por hoy pues la percepción es diferente. Bueno, es una cosa importante decir de que a nivel nacional se contabiliza alrededor de 50,000 docentes del sector público y atendiendo a cerca de 1,5 millones de estudiantes. Evidentemente el tema de la pandemia rompió los paradigmas del sistema educativo a nivel nacional, puesto que aceleró el proceso de la digitalización de la economía, de la educación. Entonces, en ese sentido, hay que decirlo, se ha tenido que correr contra todo y contra todos a efecto de ponerse en consonancia con los cambios que el sistema educativo hoy día tiene. Es decir, el uso de nueva tecnología, el uso de nuevas plataformas como Google Classroom, el uso de nuevas metodologías, como es el caso de la primera infancia a través de la ley Crecer Juntos, que eso es, digamos, un compromiso muy grande para los profesores que atienden niños en esos grados pequeños. Entonces, la educación ha dado un giro, yo diría, de 360 grados. La educación se está reorganizando en El Salvador con la llegada del presidente Bukele y su equipo. Y hay que decirlo concretamente, esto implica compromisos muy serios y también, por otro lado, se visualiza en el horizonte el hecho de renovar en gran medida, digamos, la planta de personal con los decretos de retiro que pueden darse en los próximos días. Sí. Bueno, yo creo que ha sido muy importante el trabajo de todos los docentes, de los maestros, en las nuevas modalidades que hay. Sin embargo, pues en la época de pandemia recuerdo que nos dejó al descubierto también muchas
muchas situaciones que no se podían manejar, el tema del uso de las computadoras. Sí, lo que sucede es de que tanto se habló en los gobiernos anteriores del programa Un Niño, una computadora, que nunca llegó esa computadora a todos los niños. Llegó un salón de clases a cada escuela con 35 computadoras para atender todo el universo de estudiantes que habían. Por una parte. Por la otra, no había, digamos, en ese momento una capacitación, actualización y profesionalización del sector docente para el uso de nuevas metodologías interactivas para incorporarse de una sola vez a lo que nosotros llamaríamos la sociedad del conocimiento. Es donde ya el docente pasa a utilizar nuevos recursos tecnológicos, tecnología de punta, metodología de punta, y la pandemia nos dejó al descubierto que teníamos que dar ese paso, y digamos que fue, digamos, una forma quizás accidentada, pero habría que darlo. Y ese cambio, los cambios siempre generan crisis. Hubo mucha, aparte del encierro que todos teníamos, generó también crisis adicional en el sentido de que el maestro tenía que irse adecuando a una nueva forma de enseñanza. Maestros que tenían que estar utilizando horarios nocturnos para poder atender a sus estudiantes. Eso generó, estrés laboral. Pero la tarea se sacó adelante y hoy día se tiene, digamos, un valor agregado. Se tiene el sistema presencial, y en ausencia de un docente, digamos, cuando hay situaciones que ameritan trabajar desde casa, se hace. Sí. Hoy por hoy, ¿cómo ve usted ya ese cambio que ha habido o que hubo, que nos vimos obligados, muchos que no manejamos tal vez el tema de redes sociales, de las aplicaciones, de trabajar en línea? Hoy, ¿cómo ve ese trabajo? ¿Ya se les hace más fácil? No, a estas alturas del juego, pues todo el mundo está adaptado y adecuado a esa nueva realidad. Todo el mundo tiene su computadora asignada por el gobierno central a través del Ministerio de Educación. Todos los estudiantes tienen sus computadoras y, en el caso de los grados pequeños, sus tablets. Y eso permite y facilita en gran medida el trabajo que se puede hacer, ya sea desde casa o interactuando con los estudiantes en el salón de clases con sus equipos. Eso ha vuelto más dinámica el aprendizaje. Esto también impacta en padres de familia, porque también implica un compromiso para ellos el hecho de estar pendientes del uso adecuado de esos recursos que le han entregado a los estudiantes. Sí, bueno, yo creo que cuando hablamos de ese beneficio que el gobierno ha dado, muchos incluso hasta lo critican, pero yo siento que es un gran paso que en otros gobiernos, pues eso nunca se había visto, y creo que nunca lo hubiésemos visto hasta ahora que podemos ver ese beneficio que se podía dar. Yo creo que en épocas pasadas lo podíamos ver hasta imposible, pero obviamente pues es una parte importante, pero eso solamente es una parte, ¿verdad, Mauricio? Porque el trabajo de la docencia es bastante extenso y complicado. Antes de llegar al siguiente punto del tema, quiero hacer una acotación. Yo recientemente estuve recibiendo unos talleres con una experta colombiana, y la persona se fue impactada de saber que aquí en El Salvador, ella escuchó noticias, pero darse cuenta que aquí los estudiantes reciben sus paquetes escolares, que son los calzados, uniformes, útiles escolares y su computadora. Ellos, que son Colombia, se supone que Colombia tiene un nivel de desarrollo tecnológico, cultural, económico más que nosotros, y no tienen ese beneficio. Entonces, nosotros, siendo un país tan pequeño, con tantos problemas que hemos sufrido por décadas, corrupción gubernamental de los gobiernos anteriores, etcétera, el presidente ha tenido la sagacidad y la capacidad de poder asignar esos recursos. Ahora bien, todo esto tiene un impacto muy positivo, puesto que implica compromisos para todo el sector docente, implica compromisos también para el padre de familia, pero sobre todo para el estudiante. Esto va a traer, digamos, a la base mover aquellos indicadores educativos que en el pasado no se estuvieron estáticos, como es la deserción, el ausentismo, la repitencia, la extraedad, que son indicadores educativos que, a pesar de que había programas sociales anteriormente, no se movieron en términos positivos. Sí, bueno, yo creo que incluso han habido voces de personas diciendo que chivo, que desde la casa trabajaban, ¿verdad? Los profesores que la pasaban ahí bien tranquilos. Pero yo he conversado con muchos maestros y sé que fue incluso hasta más difícil.
y que deseaban volver a la modalidad presencial, porque ese acercamiento con el alumno también es muy importante. Hay una cosa que es importante destacarla, que la tecnología es, digamos, es un elemento, es una herramienta de apoyo a la labor docente, pero hay que decir que en el salón de clases la humanidad no la transmite una máquina, la humanidad la transmite la persona, y la persona en el salón de clases es el docente y son sus estudiantes. La interacción entre ellos es la que fomenta, digamos, la convivencia, la promoción de los valores que ahí se tiene que dar, el respeto, la honestidad, todo eso tiene que ver. Digo, encantado con la tecnología, pero sigo creyendo que la cereza del pastel en un salón de clases lo conforman los alumnos y los profesores. Sí, bueno, hoy hemos podido ver que tienen, incluso pues, su servidor ha estado en colaboración de varios centros escolares en los cuales les hemos apoyado en diferentes actividades deportivas, diferentes pues porque no es solo fútbol, sino que son días festivos, han celebrado varias cosas y lo han hecho en coordinación con otros centros escolares, cosa que ya no se veía, Mauricio. Lo que sucede es lo siguiente, que los niveles de inseguridad en los que caímos nosotros en el pasado, producto de un mal manejo del tema de pandillas, tanto por los gobiernos de Arena como FMLN, eso limitó y minimizó que los estudiantes pudieran tener una interacción con otros centros escolares. Ahora ya hay, digamos, hasta ONGs que están acercándose a las escuelas y personas como usted también que lo hace de buena forma y que las escuelas agradecen ese gesto de apoyo, puesto que ahora se permite y se potencia y se canaliza el hecho de que los estudiantes de una escuela puedan tener un intercambio deportivo con los de otra institución. En el pasado creo que eso no era posible por la rivalidad misma que existía entre las pandillas y que si eran de un sector o eran del otro. Entonces todas esas cosas limitaban el desarrollo pleno de las habilidades socioemocionales de los. Sí. Bueno, yo creo que hay muchas cosas de las que podemos hablar, porque el mes de junio nos trajo el Día del Maestro. Felicidades a Mauricio Rodríguez y a todos los maestros de nuestro querido país El Salvador. De igual manera, el Día del Padre, un momento también muy importante. Las celebraciones no son tanto como el Día de las Madres, ¿verdad? Pero la verdad que vale la pena. También de igual manera, a nivel de la política salvadoreña, ha habido una reducción o se han unificado los diferentes municipios que pasarían a ser también distritos, muchos de los que actualmente son municipios, y también la reducción de diputados en la Asamblea Legislativa. Hablamos que son 24 diputados menos, pero también 24 diputados suplentes. Estamos hablando de 48 diputados que ya no estarían en una próxima legislatura. Bueno, yo creo que son tantas cosas que nos quedan y lo vamos a seguir conversando cuando regresemos de la pausa y que nos acompañe el licenciado Mauricio Rodríguez. Ya volvemos. Nosotros no solo somos una infraestructura, no solo somos una flota de vehículos, no solo somos lácteos, tampoco solo somos una marca. Dilaxa es servicio, es calidad, es trabajo en equipo. Dilaxa es nuestra gente, que día a día nos esforzamos para atenderte de la mejor manera. Dilaxa, comprometidos con nuestra gente.
Gracias por seguir en sintonía de TVM y estamos en nuestro espacio de entrevistas al aire con Juan Carlos Mendoza y este día, pues como lo anunciamos en el segmento anterior, nos acompaña el licenciado Mauricio Rodríguez. Estamos tocando diferentes temas y antes de ir a la pausa, Mauricio, habíamos dejado ahí los temas que el mes de junio nos ha traído varias cosas. Ya hablamos un poco el tema de la docencia en El Salvador, sin embargo, sabemos que es un tema bastante extenso, ¿verdad? Y complicado. Si usted desea todavía agregar algo más del tema. Yo creo que hasta ahí digamos con eso, pero podemos discutir el otro tema que viene ahorita. Bueno, sí, recientemente yo creo que toda la población ya es del conocimiento que se han aprobado aquellos decretos que nos tenían en incertidumbre a todos los que hemos estado en partidos políticos, y que es el tema de la reducción de municipios y también la reducción de los diputados en la Asamblea Legislativa. ¿Qué opinión, qué nos puede decir Mauricio Rodríguez al respecto? Bueno, y yendo por partes, el decreto que da vida, digamos, a la reducción de municipios de 262 a 44, hacía unos meses atrás el presidente había publicado en Twitter, que claro, era una información pero no oficial en ese momento, dado que no había pasado por el canal respectivo que es la Asamblea Legislativa. No obstante, desde el momento que el presidente anuncia es porque es algo que se va a dar, ¿verdad? Entonces, la reducción de municipios tiene a la base la maximización del uso de los recursos del Estado. Vamos por partes. Se deroga la ley del FODES, que esa se había aprobado en los gobiernos de la democracia cristiana. El objetivo no era malo, o sea, el objetivo era descentralizar los recursos y llevarle, fondos a los gobiernos municipales para que ellos pudieran desarrollar los municipios. Lamentablemente hubo como una herencia maldita en ese sentido, así lo he titulado yo incluso en un artículo, el hecho de que los alcaldes electos llevaban a su gente a las alcaldías a trabajar. Hay que entender claro de que la gente se le acerca muchas veces a los funcionarios porque también buscan un espacio laboral, y lo cual es normal. Lamentablemente, en este caso, el FODES fue mal utilizado. Fue utilizado para pagar favores de carácter político. Fue a parar muchas veces a manos de algunos alcaldes corruptos. Y hay que decirlo, Santa Ana pues, ha sido un ejemplo de ello. Nosotros conocemos de una alcaldía que según estudios técnicos pudiera andar funcionando con 600 o 800 empleados, maximizando bien sus funciones. Pero hemos tenido alcaldías que momentos que hemos llegado a 2.000, no sé si habrá sobrepasado esa cifra. Entonces, yo a veces he llegado a hacer mis trámites para observar. Los sociólogos somos así, muy observadores. Para que extiendan una partida de nacimiento de $2.06, se utilizan cerca de 6-7 personas. Eso no es administrar, no es ser asertivo en la administración municipal. Entonces, el retiro, la derogatoria del FODES conlleva a eso, a volver eficientes los servicios municipales, pero también la reducción de los municipios a que los fondos que vienen del gobierno central sean, digamos, dirigidos específicamente a los lugares donde es necesario implementar aquellos programas o proyectos que la población está demandando. Entonces, el objetivo central es combatir la corrupción. Punto. En los municipios. Bueno, que realmente a veces no es que uno conozca de cerca, pero si todo el mundo dice lo mismo, algo de cierto hay. Bueno, el famoso diezmo que le daban a las empresas por el tema de construcciones, malversación de fondos mal utilizados, una cantidad de empleados a veces que por ser promotores políticos, o sea, en época de campaña salían a trabajar para el que estaba gobernando en los municipios. Yo creo que todo ese tipo de acciones se vuelve necesario para los nuevos alcaldes irlos eliminando, porque realmente si no les alcanza pues lo que tienen que gastar en planillas de la alcaldía, no alcanzan a hacer proyectos. Bueno, incluso Mauricio, no sé qué opinión le merece, se estaba conociendo que había unos municipios que alcanzaban los fondos solo para pagarle a sus concejales y sus empleados, y de ahí para allá no había nada. Hay una situación que el presidente, obviamente esta decisión política se fundamenta en estudios eminentemente técnicos de carácter municipal.
Y hay que ser claro que aquí en Santa Ana tenemos cantones que son mucho más grandes y más poblados que cualquiera de los municipios que fueron, digamos, absorbidos. Por una parte. Por la otra, que esos municipios muchas veces no alcanzaban digamos, la recolección de tasas, de impuestos o de fondos o contribuciones especiales, no alcanzaba a cubrir los gastos de operación de esa alcaldía. ¿Qué les tocaba? Recurrir al FODES para poder subsanar esas necesidades. Y yo bien recuerdo, siendo funcionario en la Asamblea Legislativa, que todos los años, en el mes de diciembre, a través de Comures, que es la representante de los gobiernos municipales, llegaban las solicitudes para que se utilizara un porcentaje determinado para pagar, y ahí lo decían sin pena, ¿verdad? Para pagar salarios, bonos, aguinaldos, canastas navideñas. Para eso servía el FODES. Entonces, y las obras de beneficio social no se veían reflejados. Ahora, tenemos ahora, digamos, una situación diferente. El caso de Santa Ana, esos dineros que pudieron haber llegado a los alcaldes, el gobierno central los ha utilizado para poder generar desarrollo en infraestructura vial, por poner un ejemplo. Sí. Como esos, muchos. Sí, bueno, definitivamente yo creo que los santanecos del municipio de Santa Ana, hoy que sería Santa Ana Centro, pues hemos podido observar que la DOM ha trabajado muy bien, y hay que decir las cosas como son, como dice el periodista, que pues las calles, y gracias a la DOM que ha venido haciendo ese gran trabajo, y también Obras Públicas que está trabajando un proyecto o serían dos proyectos de paso a desnivel en Santa Ana, que es las Obras Públicas y la DOM trabajando de la mano para tener un municipio como Santa Ana. Yo creo que al fin pues se pueden estar viendo ese tipo de obras. Yo en una ocasión, cuando era gobierno del FMLN y teníamos como ministro al albañil del pueblo, así se autodenominaba Gerson Martínez, yo le preguntaba que qué había para Santa Ana. Me decía, hay muchos proyectos, pero nunca había un proyecto para Santa Ana como lo que ahora tenemos, un paso multinivel, que es el caso del redondel de Unicaes y los otros que están proyectados. Sí, bueno, yo creo que hay que tener claridad también que el gobierno está haciendo ese gran esfuerzo en esos proyectos grandes, ya que la alcaldía no los puede hacer porque no tiene fondos para hacerlos. Y entonces, en ese sentido, creo que hay que mencionarlo, y que tanto la DOM como Obras Públicas también están haciendo ese esfuerzo. Y esos no son favores también, sino que son los impuestos de todos nosotros. Pero quiero destacar algo, volviendo al punto, que es la asertividad del decreto en función de la ciudadanía, porque el proyecto, la reducción de municipios conlleva a maximizar y a hacer uso eficiente de los recursos del Estado. En ese sentido, están llegando a donde tienen que llegar. Bueno, y yo en lo personal me siento muy satisfecho también de mi trabajo en la Asamblea Legislativa, porque estamos dando nuestros votos para estos tipos de proyectos. La verdad que uno, diputado, pues presenta los proyectos en la Asamblea y uno pues da su voto, esperando que haya una buena administración de esos fondos que al final van a beneficiar a la población. Tenemos así rápidamente también que tocar el tema de la reducción de diputados en la Asamblea Legislativa y la nueva modalidad de poder elegir. Es que como sociólogo no puedo dejar de referirme digamos, a la base histórica del punto. Antes de ser 84 diputados estaba la famosa plancha nacional, que eran 60 diputados, que eran como lo necesario para poder administrar, para poder tomar las decisiones. Es más, me atrevería a pensar que pudiesen ser menos, pero ya está establecido que son 60. ¿Por qué razón se eleva de 60 a 84? Cuando se firma la paz, que fue también derogada, la paz entre las cúpulas de Arena y FMLN, Arena no quería perder espacios ni privilegios. Entonces, lo que hacen ellos es amplían el número de curules a efecto de darle el espacio que necesitaba el FMLN en ese momento, que equivale a decir que el FMLN no recogió firmas para ser partido y fue inscrito por decreto. Entonces, ahí fue cuando se elevó de 60 a 84. Ahora, eso el presidente no se la está poniendo ni más ni menos, sino que se está dejando en la justa medida que era antes de la firma de los acuerdos de paz. Entonces, estamos bien, y yo creo que en eso coincidimos. Yo siempre he pensado y he visto las cúpulas partidarias, y bueno, en la Asamblea usted sabe que cuando los jefes de fracción tiran un lineamiento, todos sus diputados votan como se ha
direccionado. Entonces, razonando eso, yo digo, bueno, aquí en la Asamblea, si hay 6 fracciones, con 6 puede funcionar, lo que usted acaba de decir, que puede funcionar hasta con menos. Pero bueno, el tiempo se nos está yendo, Mauricio, y un mensaje para los amigos docentes o padres de familia, bueno, un mensaje que usted les quiera dejar. Bueno, quiero dejar un mensaje muy general para todos los docentes y las felicitaciones por la celebración de ese día 22, que es por decreto legislativo desde los años 20 o los años 30, creo yo. Entonces, pero felicidades a todos y muchas gracias por la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. La verdad que ha sido un gusto tenerlo acá en nuestro set. Estamos transmitiendo desde Santa Ana para TVM, precisamente para el noticiero Ahora de don Raúl Beltrán Bonilla, que le devolvemos la señal hasta donde ustedes se encuentran. Don Raúl, bendiciones y le deseo éxitos a usted y toda la audiencia en todo lo que emprendamos. Bendiciones. Gracias a Juan Carlos Mendoza y sus invitados.